97.4 FM. En Canal Málaga Radio estamos por ti. Estamos por ti. Comienza La Málaga Solidaria con Manolo Montes. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Les habla Manolo Montes para La Málaga Solidaria. Vivimos tiempos difíciles para la enseñanza. Vivimos tiempos difíciles para el estudio de la filosofía. Vivimos tiempos difíciles para la vocación religiosa. En una palabra, no corren buenos tiempos para casi nada. Hoy tenemos en nuestro estudio a alguien que se ha empeñado en llevarme la contraria. Se trata de una chiquilla que acaba de cumplir sus primeros 90 años. El pasado sábado asistimos a su homenaje que le tributaron sus amigos, sus familiares y especialmente sus alumnos y compañeros de correrías o de fatiga, que yo diría. Se trata de Felisa del Pozo. Ella tiene una vida plena que podíamos dividir en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. La de antes de Cristo es hasta los 21 años, que vivió en una familia acomodada, como decía el Forge, acomodada, y que era una chica de su tiempo que estudiaba filosofía en la facultad. De pronto se encuentra con el Señor, la coge del pescuezo, y hasta hoy, todo el resto del tiempo, de vida religiosa. Felisa, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te traigo aquí hoy por varias cosas, pero primero te traigo porque eres mi amiga. Y eso es muy importante, que tiene un amigo, tiene un tesoro. Y además una amiga privilegiada porque tiene una memoria de elefante. ¿Se acuerda de aquellas correrías que hemos vivido en el aspecto especialmente del voluntariado durante muchos años? Porque Felisa ya va haciendo la que lo diga. Es una de las orientadoras más antiguas del teléfono. Si no, yo creo que como mujer será la segunda, por ahí. Pero la realidad es que está desde los primeros tiempos porque por cercanía la teníamos allí siempre en calle Hurtado de Mendoza. La acompaña Juan Sánchez, el presidente del Teléfono La Esperanza de Málaga, que siempre está en estas lides y que además lo tenemos aquí con mucha frecuencia porque siempre tiene temas interesantes de los que podemos hablar. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Felisa, ¿cómo llegas tú a Málaga? Llegué a Málaga me dijeron de pronto, coge el avión y mañana a Málaga, porque había un problema que en el Colegio del Monte había una profesora que daba filosofía y había salido de los primeros puestos en el comunismo. Y entonces ella solo la filosofía la dedicaba al marxismo. Y entonces en la clase hubo problemas. Unos padres la apoyaban y la mayoría no la apoyaban. División de opiniones. División de opiniones. Y entonces la única manera de salvarlo era quitarla de la clase y traer a una que tuviera filosofía pura porque ella no la tenía. Y me dijeron, coge el avión y a Málaga. La filosofía es muy complicada para entenderla y mucho peor para explicarla, ¿verdad? Bueno, sabes que te digo que es difícil para entenderla, pero yo más que nada intentaba que ellas vivieran un poco lo que es la vida, porque la filosofía tiene también mucha vida. Y no solamente si dice un Platón o dice Aristóteles, no. Incluso me gustaba mucho el existencialismo, que yo hice la tesis sobre él. Y yo creo que yo aprendía de la filosofía y yo creo que ellas también aprendían y me ayudaban. ¿Tú terminaste tus estudios en Madrid entonces, no? No, yo terminé en Valencia, porque a mitad de carrera me fui al convento. Y después me destinaron a Valencia a terminarla y entonces empecé teología. ¿Y tus padres qué decían de todo esto? Una chiquilla que jugaba al tenis, que según parece montaba a caballo, sí, que era muy moderna para su época. Estamos hablando de la primera parte de la posguerra, ¿no? Sí. Bueno, mis padres, como eran muy cristianos, les costó, porque siempre que se va una hija, y a mí también me costó dejarlos, pero siempre dijeron lo que Dios quiera, porque si Dios la llama, pues que responda, que sea fiel. ¿Y cómo llama a Dios? Bueno, yo sabes qué pasa, que a mí lo que más me llamó para mi vocación fue que yo veía que la gente pues era cristiana, iba a misa, como mi familia, como tantos que yo conocía, pero ese
preocuparse de que la gente amara a Cristo y que conociera la persona de Cristo, su mensaje, su buena noticia. A mí me daba pena, decía, Señor, con todo lo que has hecho por las personas y te han abandonado en la cruz. Y a mí el hecho de que no tuviera cariño de las personas, por eso yo siempre decía, amar a Cristo, que Él os ama, os escucha. La persona de Cristo, a mí la persona de Cristo siempre me ha atraído. Me empezó a atraer entonces de ver que era Nochebuena y la gente no se acordaba de que era Nochebuena, sino que había que cenar bien. Y me decía, Señor, no se acuerdan ni que es Nochebuena. Entonces, tu familia te dejó venir. No eres la única, tiene una hermana que también es religiosa. Tengo una hermana que ha muerto hace 3 años, que estaba en la religiosa de María Inmaculada, el servicio doméstico. Allí había 4 tías mías, tías abuelas. Una familia muy religiosa, sí. Sí, bueno, pero yo, como me gustaba la enseñanza y misiones, que es lo que pedía, pues no me metí con ella. Ya, pero si ya vas a una comunidad de monjas de Burdeos. Sí, se llama Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, sí, porque el fundador nuestro, Pedro Bienvenido Noailles, era de Burdeos. Yo conozco de Burdeos, vino, pero no conocía esta comunidad. Sí, y sí, está muy, muy expandida por Málaga. En Jaén también por ahí en colegio, ¿no? Bueno, por Andalucía, perdón. Hemos tenido muchísimas casas, pero ahora, por desgracia, estamos cerrando muchas casas. Entonces te fuiste a Valencia y ahí termina la carrera. Terminé de estudiar filosofía y empecé a estudiar teología. Hice la carrera de teología también. Entonces, a la vez me examiné del último examen de filosofía y el último de teología. Llegan los años 70 y te vienes a Málaga. Y el año 77 vine a Málaga. Por ese motivo que hemos dicho antes, por motivos políticos. Y te encuentras con un colegio tremendo de grande. Era un colegio que tenía mucha fama en Málaga, pero era un colegio bastante clasista en todo, y teníamos misa diaria, rosario, y llegamos 5 o 6 de Madrid y aquello se revolucionó, porque vimos que hoy día las personas en aquel momento cambiamos muchísimas cosas. Dios nos ayudó y la cosa empezó a marchar muy distinto, pero el Colegio del Monte no tiene nada que ver con lo que yo cogí, aunque era muy bueno y había mucha gente muy buena, sobre todo un profesorado magnífico. ¿Y en qué ha evolucionado los colegios religiosos de aquella época? Bueno, por ejemplo, nosotros, yo digo lo que yo he vivido, ¿no? Y sigo viviendo. Somos ahora respetamos mucho la manera de pensar de cada uno. O sea, lo que importa es la persona, acercarnos a ella, quererla, que se sienta acogida. Pero yo tengo personas de distintas religiones, personas también he tenido que no se han casado bien de pareja, y yo las respeto, las quiero. En eso ha cambiado mucho, el que es la persona lo que cuenta, no tanto la ideología, si cumple. Pero tú que conoces aquella época, sí, y los colegios religiosos han evolucionado porque los religiosos lo que son... Hemos cambiado. No, pero que además son meros gestores. Hoy en día el colegio lo llevan profesores de la calle, que no tienen nada que ver, ¿verdad? Claro, en este momento, como no hay vocaciones, claro, ahora, en el Colegio Nuestro del Monte, el 90% de los profesores son antiguos alumnos míos, la gran mayoría. O sea, que tienen el carisma del fundador, lo que queremos para el colegio, que sea familia, que se encuentren a gusto. Pero antes de los jesuitas, de los colegios de los maristas, de los colegios de los olivos, de los agustinos, de vuestros colegios, salían las vocaciones de allí mismo entre los pequeños. Esto ya ha cambiado. Eso ha cambiado. Es que vocaciones ahora tenemos en África, en Pakistán, en la India, lo que quieras. Pero Europa, nada. En Polonia, un poquito. Hemos perdido la capacidad de asombro, quizás. Bueno, pero mira, yo pienso que también es una manera que todos los religiosos nos hemos unido más porque nos sentimos pobres. Señor, aquí estamos. El sábado había allí en tu celebración, en tu cumpleaños, casi todas mujeres, de madres de familia y alguna que otra abuela ya. ¿Qué? Todas ellas son lo que tú llamas las antiguas. ¿Qué significa las antiguas del monte? ¿Qué significa para mí? Sí. Pues para mí significan mucho las antiguas porque... Primero, cuando yo llegué en un momento, ya te digo, muy malo, que unas eran comunistas y otras eran extremo derecha, y yo allí en medio... O sea, como ahora. No, sí, pero entonces lo vivían.
esa que había, llegaba la profesora de comunista y le ponían todo a ella. Llegaba yo y me ponían todo a mí. Nunca he visto una división, pero eso pasó enseguida. Y además la persona esta se hizo muy amiga mía. Yo comprendí por qué era comunista y la respeté y la quise y nos quisimos, porque la pobre sufrió mucho. La filosofía, ¿qué tiene que ver con los partidos políticos? Bueno, yo pienso que yo cuando daba filosofía me ponía tanto empeño en dar, sobre todo que me entendieran, que dialogáramos. Igual hablaba de existencialismo, que hablaba de Platón. Es decir, yo creo que la filosofía es un poquito también... Yo también, como hablaba mucho, pues alumnas, muchas veces me entendía, otras veces Felisa, la lógica no la podían ver. Y yo creo que hice lo que pude, pero verdaderamente es difícil dar filosofía. Bueno, pues llegamos a la parte de la vida pública, lo que son después de los 70, y resulta que te vienes a Málaga y cruzas la calle, vas a Camino Nuevo y te metes en Hurtado de Mendoza, donde está el teléfono de la Esperanza. Ay, sí. ¿Qué encuentras tú en el teléfono de la Esperanza? Bueno, el teléfono de la Esperanza, yo cuando llegué, que fue ese año tan malo, que lo pasé tan mal, pues un señor, uno que tenía a su hija en el colegio, la famosa, que ha muerto, el marido de Salud. Sí. Bueno, él me dijo: Felisa, tú estás un poco triste y te convendría cambiar un poco, porque el colegio estaba muy difícil, ese año, muy difícil. Entonces empecé a ir al teléfono de Esperanza y mira, yo reconozco que el teléfono de Esperanza, primero, para mí es como mi casa, el teléfono de Esperanza. Si voy algún día por la calle y estoy cansada o quiero descansar un poco, beber algo, yo sé que en el teléfono de Esperanza siempre encuentro una familia. Eso lo primero. Después, como a mí la palabra dar esperanza a los demás, pues entonces yo coger el teléfono, me daba mucho miedo coger el teléfono, porque decía, Dios mío, ¿le sabré orientar o decir? Luego me ha ayudado mucho los cursillos que teníamos en el teléfono de Esperanza. Me ha enriquecido el teléfono de Esperanza mucho más de lo que yo he dado. Cuando Salvador Rodríguez de Tembleque, que era el que te refería, se llamaba para el teléfono, allí estábamos 4 gatos, y vos 3 gatos y yo. Y entonces, pues te pones a escuchar el teléfono. En aquellos tiempos no había dado tiempo a hacer cursillo. No. Lo hicimos a posteriori. Exacto. El primer cursillo lo hacíamos a pie de teléfono. Es verdad. ¿Y qué hace una monja cuando lo llama a alguien con un problema matrimonial, un problema sexual, un problema gordo de esto? Bueno, a mí me han llamado gente homosexual llorando por pena que tenía. Y yo decía, Dios mío, pero yo le escuchaba, le animaba, le hacía, y yo creo que nunca nadie, así como me conoce mucha gente en Málaga, nadie me ha reconocido en el teléfono de la Esperanza. Porque era eso. Bueno, en cambio yo, pues aquí está Manolo, yo admiraba a Manolo y a aquellos que salían por las noches a buscar a las personas que lo pasaban mal. Y luego teníamos siempre una misa muy especial y estábamos siempre por la juntos. Mañana, ¿no? Por la mañana con Sergio. Bueno, Juan, estaba escuchando con la boca abierta porque son tiempos que tú has llegado posteriormente, porque eres muy joven, dice escandalosamente joven. Pero, ¿qué piensas tú de la actitud de Felisa, que sigue yendo al teléfono desde sus turnos? Siempre que puedo, ahora con lo que ha pasado, no, porque no podía coger el teléfono en mi casa, pero sigo todo, voy a las reuniones. Para mí sigue siendo muy importante, que me da esperanza para poder dar yo esperanza, Juan. Sí, Felisa es parte del teléfono de Esperanza, pero mucha parte del teléfono de Esperanza. Ha dado mucho. Y Felisa, desde luego, es un pilar fundamental allí, lo ha sido siempre. Y además, una mujer sin tabú, para nada. Yo la escuché alguna vez a través de cómo atendía una llamada y me decía: imposible que la otra persona pueda pensar que hay una religiosa a la otra parte del hilo telefónico. Es como tratando a la persona, escuchando a la persona, esa capacidad de escucha, que la escucha es un arte, y Felisa en eso ha sido única, ha sido desde luego siempre. Es una persona con una entrega al teléfono absoluta. Yo creo que está muy claro el que la motivación religiosa de cada uno
no tenemos por qué transmitirla en la escucha. Y el teléfono es totalmente confesional. Exacto. Y en la escucha activa jamás transmitimos, si no se nos pregunta una cosa muy concreta, nuestra ideología, porque ni debemos de hacerlo, ¿no? Ahora, si nos preguntan, ¿a usted parece mal que yo hable con un sacerdote? Pues mira, ni mal ni bien, como con otra persona. Pero la realidad es que es complicado despojarse de los criterios interiores, pero se consigue. Sí. La realidad es que en el teléfono llega un momento en que uno se siente un instrumento de escucha, que para eso está el teléfono. Claro. Yo creo que es lo más importante. Y muchas veces no hace falta de que digamos nada, sino que el llamante se sienta escuchado. Es así, ¿no, Juan? Totalmente. Sí. Lo has dicho, vamos con las palabras justas. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la otra etapa, porque es que resulta que llegan los años y a Felisa no pasan, pero hace 25 años te dijeron que tenías que jubilar, ¿no? No, me jubilé el año 2001. Hace 22 años. Sí, sí. ¿Te subieron la paga entonces? ¿Te fuiste a Roma un año? Ah, te fuiste a Roma. Un año, sí. A un convento guapo de allí. A una casa nuestra, una clínica nuestra. De la vía de la Consolación. Sí, muy cerca del Vaticano, sí. Allí estuviste de descanso y vuelves a Málaga. Y volví a Málaga. Y en Málaga me mandaron a Las Flores, al barrio de Las Flores. Pero bueno, allí... no, volví a Málaga y estuve en el colegio unos cuantos años siguiendo, llevaba la coordinación de primera comunión. Sí, o sea, un servicio auxiliar. Sí, ya, porque ya no podía dar clases ni vigilar. Sí. Y estuve y el año 2005, no recuerdo bien, 4 o 5, me mandaron a Las Flores. ¿En Las Flores que hay un colegio de señoritas? En Las Flores, no. En Las Flores, que es un barrio muy especial, tenemos 2 pisos unidos que allí han ido... Conozco. Sí, lo conoces, ¿no? Te he llevado alguna vez, sí. Es verdad, que han ido allí. Llegaron muchas, las mismas religiosas que llegamos a Málaga, se quedaron en Las Flores, y la única que se fue al monte, al Colegio del Monte a vivir, fui yo. Entonces se inauguró la casa el año 77, la Casa de Las Flores. Y en este barrio, pues he sido también muy feliz. Sí. Porque, esto es lo que quiero que me cuentes. Porque allí en el barrio de Las Flores, primero, me dijeron, entonces algún sacerdote que estaba muy conocido en la diócesis, me dijo, ¿por qué no ayudas en Cáritas? Entonces empecé a ayudar en Cáritas con un grupito muy bueno. Luego se cambiaron, pero muy bien. Y entonces es un barrio que necesita mucho, hay mucha gente de formación, les falta mucho. Segundo, hay muchos problemas matrimoniales. Bueno, con muchos hijos, distintas parejas, económicamente no hay trabajo. Es un barrio muy necesitado y muy pobre. Y entonces yo ahí en Cáritas, con la ayuda de todas las personas que me han dado dinero, porque yo fui con el teléfono de la Esperanza, fui al Congreso de Viena que tuvimos y me dieron dinero para ir al viaje. Como sobró, el dinero que me sobró, dije, para los pobres la cuenta. Y desde entonces me mete gente dinero. Y con eso hemos podido ayudar muchísimo a muchísimas personas, porque les hace mucha falta. Pero les hace falta sobre todo cercanía, escucharlas, ayudarlas normalmente. Y entonces, sobre todo, también tenemos la gran suerte de la parroquia que tenemos. La parroquia, cuando yo llegué había un sacerdote mayor, don Francisco, muy bueno, pero ya se le marchó, y entraron los oblatos de María Inmaculada, que tienen misioneros, que tienen verdadera vocación misionera. Y nosotros, la Sagrada Familia, estamos muy unidas a ellos porque por nosotros vinieron a España. Y los fundadores eran muy amigos, entonces nos conocemos. Felisa, ¿tú crees que hay diferencia entre estar en medio de una tribu, en medio de África, o estar en Las Flores? ¿La actividad de misionera no es parecida? Yo veo que, por ejemplo, yo pienso ahora mismo cuando los sacerdotes van a la iglesia, los domingos sí, pero demás días hay tan poca gente. Y ha muerto un oblato que era un santo, Fortunato, y decía, Felisa, la Eucaristía es la Eucaristía, y llega a todo el mundo. Y desde aquí rezamos por el barrio y por todo el mundo, y es verdad. Y tenemos ahora las 2 parroquias, es una sola parroquia, pero son los mismos oblatos, que viven allí, en la otra casa, y en cambio en nuestra casa donde vivía el sacerdote está la casa joven San José, que se dedican, han hecho 8 habitaciones muy majos, 2 licenciados del Colegio San José de la Montaña, que se dedican a recoger estos chicos que terminan sin nada y que se encuentran en la calle. ¿Y qué ha pasado con Cáritas en la pandemia?
con carga de la pandemia? Pues hemos seguido dando. Porque como teníamos vales, les dábamos los vales y bajaban a día a comprar. Sí, se ha ayudado a lo que se ha podido. Después ha habido problemas y tal, y yo he dejado ya Cáritas, porque tantos documentos, tantas cosas ya, lo he dejado hace un mes o 2 meses. Los papeles nos matan. Pero en cambio sigo ayudando en lo que puedo, y sobre todo a los oblatos, que tienen el Sáhara, que estamos mandando medicinas a Venezuela, y hay que pagar por mandar medicinas. Muchas cosas hay que ayudar, y mucha gente. Y a mí me ayudan mucho los oblatos, sobre todo el párroco que está, Ismael, que es un sacerdote, que las personas que acuden a él salen cambiadas porque que escuchan, de los sacerdotes que escuchan, como hay muchos. Felisa, ¿qué sentiste el sábado con un templo lleno hasta la boca de gente diciendo Felisa, Felisa? Yo decía, Dios mío, porque yo para mis adentros no me parece que cumplo 90 años. No me parece. Son los primeros, claro. No, pero es que no me parece, porque me siento en mi interior, más o menos, y gracias a Dios, salud, he tenido algún problema, pero vamos, que estoy, gracias a Dios, muy bien. Pero yo cuando había tanta gente, yo me decía, ¿será para mí? Porque digo, no me esperaba que fueran tantas personas a felicitarme, igual que en la misa de la parroquia. Fue mucha gente, pero más que nada también, que no podían ir el 21, y fueron, y gente de la parroquia. Yo pienso que cuando se da cariño, se recibe cariño. Está claro. Ahora, así terminaba una frase que ahora la leeré. Esa es. Juan, cuéntanos cosas del teléfono. ¿Cómo están las cosas por allí? Seguimos con nuestros problemas de siempre, ¿no? Seguimos más problemas que antes. O sea, después de la pandemia, de luego se han acrecentado los problemas, se han acrecentado las llamadas, y la gente que tenía problemas antes de la pandemia, pues yo creo que eso ha dificultado las cosas. Así que el teléfono pues tiene más trabajo que nunca. Y un trabajo que creo que es necesario, porque más programas que nunca, los programas mayores, programas de prevención de suicidio, los talleres, los cursos, en fin, no quiero quitarle tiempo a Felisa. No, que es muy interesante que la gente escuche el teléfono. Háblame un poquito del chat, cómo va el chat de la esperanza de los jóvenes. Eso habla. El chat de la esperanza es un chat que yo creo que hemos sido pioneros a nivel nacional, porque constatábamos que no había llamadas de 0 a 18 años. Las personas no llamaban al teléfono de 0 a 18 años el año pasado, de las 30.000 llamadas que tuvimos. Y este año, pues, superamos las personas de 0 a 18 años, pues se superan las intervenciones, son 4.000 y pico intervenciones, no a través del teléfono, sino a través de un chat, el chat de la esperanza. La gente joven, como todos sabemos, no llaman cuando tienen una dificultad, un problema de crisis, sino más bien chatea. Entonces hay una aplicación que se puede descargar en el teléfono, se puede descargar en la tablet o en el ordenador, y la gente joven interviene con eso, y hemos formado gente joven para que atiendan a esa gente, a esos jóvenes que tienen ese momento de crisis y situaciones conflictivas en ese momento, ¿no? Entonces, ahí estamos. Pues ya sabe nuestro oyente que además del 952 26 15 00, que es el teléfono de la esperanza, tenemos el chat, que lo pueden buscar en aplicaciones, chat de la esperanza. Felisa. Y también quiero decir de la esperanza, que conozco yo un amigo mío que por desgracia se le ha suicidado un hijo, uno muy, muy amigo nuestro, y le mandaron después a un psicólogo, y le dije yo, ves el teléfono de la esperanza, ya ha cambiado. Está una psicóloga que es una maravilla, y cómo la ha cambiado. Él ahora sonríe, vive más feliz, dice, se lo debo al teléfono de la esperanza. Hay muy buenos profesionales allí para atender situaciones especiales. Felisa, ¿qué vas a hacer los próximos 10 años? Bueno, yo ahora, ¿sabes lo que hago? El día que hice la unción de enfermos, que fui, le pedí al Señor de verdad, Señor, donde quieras, como quieras y cuando quieras. Espera un poquito. Pero yo estoy en manos de Dios, a lo que Dios quiera. Entonces ahora, mira, hay un texto en el Evangelio que dice que Jesús llamó a los 12 para estar con Él y para ir a predicar la buena noticia. Y yo digo, ahora más que predicar la buena noticia con mi vida, sí, pero sobre todo estar con el Señor. Dedico más tiempo a la oración, más tiempo a la comunidad, más tiempo a la gente que me necesita y me llama. Pero sigue con las redes sociales también, ¿no? Sí, claro, mucho. Tengo el móvil, que no lo entiendo mucho. Facebook no lo entiendo mucho. No es Facebook, ¿no? Sí. Pero tengo muchas llamadas
Si sé que una persona está mala, la llama. Que ha tenido un hijo, le llamo. Es decir, sigo intentando ayudar a las personas lo que puedo. Que ellas me han ayudado mucho a mí, yo respondo. Pues el otro día, el sábado, en el panegírico que leyeron, al final declamaron maravillosamente. Al final de tu homenaje, terminó con una frase que me encantó. Decía, a ver si me acuerdo, Felisa me ha acercado a Dios y Dios me ha acercado a Felisa. Yo me siento muy orgulloso de contar con esta amistad y con ese acercamiento con Felisa, porque para mí Felisa es palabra de Dios. Muchas gracias por estar y por ser, Felisa. Hasta siempre te tenemos aquí en nuestro corazón, sí, pero en este teléfono, en este caso, en este micrófono, por si en algún momento necesitas algo para tu gente de las flores, para tus antiguas, para tus alumnas, porque este canal Málaga está abierto siempre a la solidaridad y mucho más desde este programa como la Málaga Solidaria. Muchas gracias, Felisa. Muchas gracias, Manolo, a ti te debo mucho desde que te conocí. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a los dos. Gracias, Juan, por ti. Muchas gracias a los dos, que desde luego habéis dado mucho en esta vida y seguro que lo recibiréis. Pues sin darnos cuenta hemos pasado los 25 minutos que nos tienen adjudicados para este programa y ya tenemos a los siguientes participantes que están por ahí por la puerta. Hombre, a partir de ahora, aquí cada media hora viene gente nueva. Así que muchas gracias por todo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Les ha hablado Manolo Montes desde la Málaga Solidaria. Canal Málaga Radio, estamos por ti.